Son las 6 de la tarde, 47 minutos. Seguimos en esta plática aquí de frente con Faustino Torres y Jorge Abdo. Y bueno, pues Faustino nos iba a comentar sobre el mensaje que él capta, que nos envía Trump con los funcionarios que ya se están manejando, pueden ser parte de su gabinete. Yo creo que lo principal que encontramos en el gabinete de Trump es una coherencia con todas sus mensajes más negativos y más altisonantes durante la campaña. Es decir, habíamos hablado de que al ser un candidato mediático se metió en temas sumamente complicados, pero con una directriz racista, obviamente xenófoba, con un contenido inexplicable y únicamente quedándose en la forma del discurso que le hace ganar. Lo que yo veo en el gabinete que está formando es pues un soporte más complicado y más peligroso, que incluso me preocupa que ni él siquiera puede entender o controlar en lo sucesivo. Está nombrando gente, como bien lo mencionó el doctor Abdo, de ultraderecha, gente sumamente conservadora, miembros del Ku Klux Klan, racistas, peligrosamente conservadora, yendo al límite de la cerrazón, y no me puedo imaginar este grupo en una reunión de gabinete debatiendo sobre algún tema y al unísono diciendo que sí hay que apretar un botón, de que sí hay que ponerle fecha al tema de la barda, de que sí hay que, si van a ser 11 millones, pues empecemos por los primeros 500,000 o por el primer millón, o la estrategia que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Partido Republicano o la parte más conservadora del Partido Republicano logró colocar un grupo importante, hasta lo que se ha visto ahora, de personajes que tienen una historia y una vida pública y privada sumamente bien definida en un conservadurismo extremo. No creo que hay que poner mucha atención en este tema. ¿Este mensaje le puede salir caro a Trump? Me explico. ¿Existe la posibilidad de que Trump no tome posesión o no dure mucho en el cargo por la posibilidad de un atentado? Bueno, yo te decía hace un momento que en Estados Unidos, la frase de Roosevelt de nuevo, los presidentes se seleccionan, no se eligen. Y hay muchas teorías al respecto. Pero yo creo que si Trump logra lidiar con esta ultraderecha republicana, clasista, fanática y racista que ha convocado en torno a su gabinete, pues va a poder salir bien librado. El asunto es el equilibrio que él tiene por la otra parte del grupo de trabajo. Estos son los que van a ser la cara pública. Pues está su yerno. Su yerno es muy importante. Su yerno es una especie de gran consultor, asesor y responsable en gran parte del triunfo de Donald Trump. ¿Es el amigo del señor Videgaray? Es el amigo del doctor Videgaray, efectivamente. Su yerno es un prominente empresario de Nueva York. Él y su hermano son dueños de una gran cantidad de edificios, tienen muchísimo dinero, son de origen judío los dos, son hombres muy importantes en la ciudad de Nueva York, muy ricos, tanto como Trump. De hecho, ellos son descendientes de un par de personas, de un señor y una señora, que sobreviven al Holocausto y logran salir con vida de ese tema y llegan a Estados Unidos y construyen un imperio. Y entonces, bueno, estamos hablando de otro eje, de un eje, digamos, sí conservador, sí, por supuesto, sí de derecha, claro, pero un poco con este toque, ¿no? O sea, esta idea, pues, un tanto más abierta de que las cosas deben ser, pues, diferentes y se debe de respetar en cierta forma algunos de las partes que le dan fundamento a la vida de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos no se explica, o no podría explicarse sin el respeto a los derechos humanos que tanto han impulsado ellos, que bueno, a veces no lo cumplen, pero bueno, lo han impulsado, la libertad de expresión que ha estado en riesgo. Recientemente hubo en un musical, Hamilton se llama el musical, un actor de reparto del musical, pues le reclama o le pide más bien, no le reclama al vicepresidente de Estados Unidos, a Michael Pence, que por favor respeten la diversidad que hay en Estados Unidos. El vicepresidente no dice nada, se queda callado, acepta de alguna manera esta invitación, se entera a Trump y bueno, se enoja mucho
y protesta que eso no está bien y que cómo es posible que al maravilloso, que es una palabra que usa mucho él, que al maravilloso vicepresidente lo hayan puesto de esa manera en entredicho cuando fue a ver un musical. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pero sí su familia política podría de alguna manera equilibrar, y desde luego el ala menos conservadora del Partido Republicano. Cuando las tesis que impulse el grupo más duro esté de acuerdo con la agenda de quienes lo llevaron al poder, no habrá problema. Cuando no coincidan, entonces sí, Trump empezará a ver lo que es gobernar en contra de los intereses de quienes lo llevaron. ¿Hay un riesgo de atentado a ese poder? No lo sé, ahí sí no sabría yo si lo hay o no lo hay, pero sí existe, digamos, la posibilidad de que lo puedan cercar políticamente. A Obama se lo hicieron. Obama ya al final de su mandato prácticamente no pudo impulsar ninguna de sus, Faustino, ¿hay un riesgo? sus políticas. Yo creo que sí hay un riesgo y voy a mencionar 3 factores. El primero es Donald Trump, por su posición, por su discurso, por el gabinete, por su familia política, es un hombre que está en un altísimo riesgo de caer en conflicto de intereses en los Estados Unidos. Sí. O sea, es un hombre que viene de un grupo empresarial importante, que tiene relación con gobierno, y ese tipo de cosas en Estados Unidos es muy delicado y salen fuera de la esfera del presidente todo este entramado institucional, que eso es un dato bien interesante, la fortaleza institucional que representa con Estados Unidos. Por poner un ejemplo, en muchas películas norteamericanas podemos ver que está el presidente, pero siempre hay un comité que está liderando, incluso decide si vamos a llamar al presidente, si no lo llamamos, o a quién se habla o qué decisión se toma, ¿no? Entonces, este grupo va a tener los ojos permanentes puestos en este tema, y me parece que en ese sentido está expuesto, y eso podría provocar un atentado no necesariamente de muerte, sino un atentado contra su gestión, un atentado contra la presidencia. El otro es cómo va a transformar el mensaje que ha construido en política pública. Ese me parece el segundo riesgo, porque no es lo mismo de hablar de migración, de muro, a generar con las instituciones de Estados Unidos una política pública migratoria que por supuesto tendrá que revisar. Y el tercer escenario que me parece que puede poner en riesgo su presidencia es que en este conservadurismo extremo y en este discurso beligerante pueda poner en riesgo las libertades de la ciudadanía norteamericana, cuyo estandarte es una de sus principales pues enarboladas que hace la sociedad norteamericana, ¿no? Que en este exceso de discurso atente contra la democracia, atente contra ciertas libertades, porque pues a la hora que haces una redada, a la hora que aplicas una política muy radical, se van justos por pecadores. En ese momento un exceso policíaco puede atentar contra un migrante, pero puede atentar también contra alguien con todos sus papeles y de otro origen. Entonces, yo creo que ese exceso lo puede dejar muy mal parado y puede generarle muchos problemas a su presidencia. Sí, nos quedan 4 minutos. CNN acaba de hacer un análisis de cuáles son las 3 cosas que sí le importan a Donald Trump, las que realmente le importan. No fue CNN como canal de televisión, sino un colaborador de ellos. La primera, le importan los medios y mucho, que digan de él. La segunda, le importa mantener sus beneficios personales, o sea, que sus holdings, que sus empresas, que todo lo que está en torno a él no tenga problema, porque él parte de la tesis de que no hay conflicto de interés, porque según le han asesorado, el presidente de Estados Unidos no cae en el supuesto de conflicto de interés, lo cual es falso, porque de conformidad con la Constitución, ningún funcionario público, y en este caso el presidente de la República es un funcionario público en Estados Unidos, bueno, puede estar al margen de esta posibilidad de conflicto de interés. Y la tercera cosa que más le importa es qué opina la gente de él y si sigue siendo admirado y sigue siendo un referente para todos de éxito, de triunfo y de haber pasado a la historia. Esas son las 3 cosas. En un solo, dice Amanpour, un adolescente narcisista. Ay, bárbaro. Que llegó al poder. Bueno, nos quedan 3 minutos y les pido que ustedes se ajusten. Después de lo que hicieron muchos mexicanos, de definirse e invitar a votar por Hillary, e incluso diputados que hasta playeras promoviendo a la Clinton se pusieron, ¿con qué cara dirán nuestros políticos mexicanos a los estadounidenses cuando estos tomen partido por alguno de los candidatos en el 18 que no se metan? No creo que ningún político norteamericano importante se vaya a meter en la campaña de México. No les interesa. ¿Tú crees?
Casi seguro. O sea, ellos tienen otras prioridades. Finalmente... ¿No les importa si es el peje de izquierda? No, porque si finalmente el que gane, Margarita o Anaya de derecha. el que gane tendrá que trabajar con Estados Unidos. Simplemente. Faustino. Yo coincido un poco y quizá hubiera sido uno de los comentarios iniciales. Desde nuestra postura vemos la relación sumamente importante y de dependencia de México para con los Estados Unidos, pero de aquel lado nunca se ha visto así. Es más, históricamente uno de los temas en la mesa es la poca importancia que Estados Unidos le da a América Latina y a México con toda su vecindad.
tenga propuestas muy, muy concretas, muy realistas, pero muy viendo hacia adelante, para que los profesores tengan y sepan por dónde en su propia aula, en su institución, en su escuela, en cualquier nivel, sepan que pueden ir realizando reformas, dado que el gobierno federal no ha podido desarrollar ninguna. Esto sería como libertad de cátedra. Es que tenemos libertad de cátedra. Por ejemplo... Pero no se ejerce, ¿no? No se ejerce porque no se tienen tampoco las herramientas, los modelos pedagógicos alternativos para poner en marcha innovaciones que sirvan a los estudiantes del futuro. O sea, doctor, que sería una reforma de hecho. Una reforma paralela. Sí. O una, porque no va a estar reforma por los gobiernos. No, pero se puede hacer porque nosotros tenemos autonomía. Yo en la universidad, yo soy investigador de la UNAM, a mí nadie me dice que tengo que investigar. Pero, por ejemplo, acá al nivel de colegio bachilleres no tienen tanta autonomía. ¿O sí la tienen? Manejamos la oportunidad de tener libertad de cátedra implementando las estrategias que necesitamos implementar, porque las condiciones que permean en el Estado no son las mismas las que se dan en el centro a como se dan en los municipios, lugares de Cárdenas. Entonces sí existe esa oportunidad, más sin embargo, sí tenemos que obedecer cierta normatividad que de una forma u otra nos complica el accionar en la buena voluntad y en las buenas ganas de querer hacer mucho más. Pues este es un asunto muy importante, un asunto delicado también, ya nos lo planteaba el doctor Axel Didrikson. La conferencia entonces será mañana, si retomamos los datos, por favor, es mañana en la Escuela de Derecho, ¿verdad?, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es en el gran auditorio de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, a las 9 en punto de la mañana, estará dando su conferencia el doctor Axel Didrikson, una reforma educativa para la exclusión. Y están invitados todos los agremiados del Frente Democrático que encabeza el maestro Chaires, pero además todos aquellos docentes que quieran escuchar el planteamiento y la investigación que está presentando en este libro el doctor Axel Didrikson, están cordialmente invitados. 9 en punto de la mañana. Pues por ahí estaremos también para contar después a nuestros amigos del auditorio los puntos importantes que seguramente se tratarán ahí. Pues muchas gracias por venir aquí al programa, doctor. Al contrario, es un gusto estar con su audiencia y con usted. Igualmente. Gracias también a Nelly Vargas, al maestro Chaires. Vamos a una nueva pausa, son las 9 de la mañana ya con 4 minutos.